John Garrison Johnston, conocido famosamente como Comeigados Johnston, nació el 1 de julio de 1824 en Little York, Nueva Jersey. Su madre era Eliza Garrison y su padre era Isaac Garrison, quien se creía que era de ascendencia irlandesa o escocesa. Johnston tenía 5 hermanas, y también es probable que tuviera un hermano. El joven Johnston tuvo una infancia difícil porque su padre Isaac lo maltrataba seguido. Isaac no solo era alcohólico, sino que también hacía trabajar de más a su hijo. Para poder pagar las deudas que había acumulado, el joven Johnston tuvo que trabajar como jornalero en una granja, y muchas veces se desmayaba por el agotamiento. Además, se ha descrito a Isaac como un hombre enojado y brutal, y es probable que haya golpeado a Johnston cuando era joven. Aunque esto pudo haber endurecido al joven Johnston, sin duda influyó en su carácter, ya que más adelante se convertiría en un hombre borracho, violento y de mal genio. Con el tiempo, Johnston ya no soportaba ese trato. Ahora, siendo un adolescente y lo suficientemente mayor para valerse por sí mismo, decidió dejar su hogar, y no mucho después, encontró trabajo cazando ballenas en una goleta costera. El tiempo pasó rápido, y antes de darse cuenta, había pasado alrededor de 12 años en el mar. Johnston se cansó de este tipo de trabajo y decidió que era momento de algo más emocionante. Para ese entonces, se había convertido en un hombre muy grande, midiendo más de 1,80 m y pesando alrededor de 118 kilos. Además, se le describía como puro músculo y casi sin nada de grasa. En 1846 comenzó la Guerra México-estadounidense. Ahora, con 22 años, Johnston decidió enrolarse en la Marina de los Estados Unidos, pero su carrera como marinero fue de corta duración. En cubierta, un teniente castigó a un compañero de Johnston. Enojado por esto, la impulsividad de Johnston lo llevó a golpear a su oficial superior, un golpe que le dio en el cuello y lo dejó inconsciente temporalmente. Aturdido, el teniente se levantó, pero no estaba exactamente seguro de lo que había pasado, aunque sospechaba que había sido Johnston. Como resultado, Johnston fue castigado y no se le permitió salir a tierra durante todo un mes. Cuando Johnston finalmente pudo pisar tierra, desertó de la Marina de los Estados Unidos y se internó en el Gran Salvaje Oeste. Para evitar ser capturado, lo que podría resultar en su ejecución por ahorcamiento, cambió su nombre de John Johnston Garrison a simplemente John Johnson. Se cree que llegó a California, donde pasó un tiempo trabajando en la minería justo antes del inicio de la fiebre del oro. Después de esto, Johnson viajó hacia el este, pasando por Colorado, y luego hacia el norte por Wyoming, terminando finalmente en el territorio de Alder Gulch en el sur de Montana. Allí trabajó como leñador, y gracias a su gran complexión, era muy bueno suministrando leña a los barcos de vapor. Sin embargo, también realizó muchos otros trabajos, incluyendo la caza, la trampa y el contrabando de licor. Fue durante este tiempo que conoció a su amigo y compañero de toda la vida, Houghton X. Bidler. Ambos hombres disfrutaban beber y tenían naturaleza violenta que se alimentaban. A pesar de que Johnson era un hábil hombre de montaña, pasó la mayor parte de su tiempo en Montana, luchando contra los nativos americanos. En ese momento, el mito sobre la vida de Johnson empezó a crecer. La leyenda cuenta que mientras estaba en Montana, conoció a una joven que pertenecía a la tribu india Flathead. Ella se volvió su esposa, y vivieron juntos en una cabaña de troncos construida por Johnson. Por supuesto, pronto la esposa de Johnson quedó embarazada, y parecía que él finalmente podía tener una vida tranquila. Pero no iba a ser así. Un día de 1847, mientras Johnson estaba fuera, un grupo de nativos americanos pertenecientes a la tribu Crow asaltó su hogar. Lamentablemente, la esposa embarazada de Johnson fue asesinada durante el encuentro, y su casa fue reducida a cenizas. Una vez que Johnson se enteró de esto, juró cazar a la tribu Crow y vengarse. Johnson era un buen peleador y aún mejor cazador. Estaba bien equipado y comenzó a quitarles la vida a sus enemigos.
Cuando el jefe Crow supo esto, envió a sus 20 mejores guerreros para acabar con Johnson definitivamente. Pero fracasaron. Johnson Come Hígados había matado a cada uno de ellos. Según esta historia, Johnson Come Hígados obtuvo su apodo porque por cada cuervo que mataba, le sacaba el hígado y se lo comía. Para la tribu de los cuervo, los hígados eran esenciales para entrar en la otra vida, así que al comérselos, Johnson mostraba el máximo desprecio hacia la tribu al quitarles a los muertos la posibilidad de una vida después de la muerte. Johnson era implacable. Para vengar la muerte de su difunta esposa, se cree que mató a más de 300 personas pertenecientes a la tribu de los cuervo. Para entonces, su reputación había crecido tanto que las tribus nativas americanas se acobardaban con solo escuchar su nombre. Sin embargo, la venganza de Johnson contra los cuervo fue interrumpida cuando fue secuestrado por un grupo de nativos americanos pertenecientes a la tribu Blackfoot. Sabiendo que los cuervo pagarían un buen precio por él, lo ataron con correas de cuero y lo desnudaron hasta la cintura, hasta que pudieran encontrarse con sus compradores. Sin embargo, la tribu Blackfoot subestimó enormemente las habilidades de Johnson Come Hígados, asignando solo a una persona para vigilar su tipi. Johnson pronto rompió las correas de cuero y dejó inconsciente al guardia. Después de esto, rápidamente salió del campamento de los Blackfoot y se internó en el bosque. Incluso se rumoreaba que tenía tanta hambre que le cortó una pierna al guardia, la cual comió durante su escape. Sorprendentemente, mientras huía de los Blackfoot, Johnson se encontró con su antiguo compañero, quien lo ayudó a volver a casa. Según la historia, unos 25 años tras la muerte de su esposa, Johnson Come Hígados hizo las paces con la tribu Crow. Se cree que este pacto se debió al peligro creciente de las guerras en la frontera estadounidense y al aumento de la violencia entre las tribus nativas americanas. Sin embargo, esta historia popular que involucra a la esposa de Johnson, su venganza y su emocionante escape en realidad era un mito. No hay pruebas reales que respalden esta historia, y en muchas ocasiones Johnson afirmó que era falsa. Afirmó rotundamente que nunca tuvo esposa. La historia surgió porque escoltó a una mujer nativa americana a un puesto fronterizo. Al llegar, ella afirmó que eran marido y mujer, para evitar que él fuera acosado. Además, su historial militar no menciona ninguna guerra personal contra los Crow. En realidad, en su mayoría, él tenía buena relación con la tribu Crow. Incluso una fuente afirma que él había sido nombrado jefe de la nación Crow, por el respeto que le tenían. Aunque Johnson admitió haber matado a algunos guerreros Crow, todos fueron en defensa propia. Con el estallido de la Guerra Civil, Johnson decidió enlistarse en el Ejército de la Unión, uniéndose a la Primera División, Segunda Caballería de Colorado, Cuarta Brigada, Compañía H, como explorador. Para entonces tenía 39 años. Nuevamente, el tiempo de Johnson en las Fuerzas Armadas fue breve. Después de solo 5 días, desertó del ejército y gastó todo el dinero que ganó en whisky. Aún así, después fue reasignado al segundo regimiento. Si fue castigado por desertar o logró salir del problema con engaños, se desconoce. En octubre de 1864, Johnson participó en la batalla de Westport, donde recibió disparos en la pierna y el hombro. Una vez que sanó, Johnson continuó luchando en la guerra civil, hasta que fue dado de baja el 23 de septiembre de 1865. Sin saber qué hacer ahora, Johnson decidió regresar a casa y dedicarse a lo que mejor sabía hacer, como trabajar en los campos de oro, vender alcohol y talar árboles. Por supuesto, gastó casi todo su dinero ganado con esfuerzo en su adicción al whisky. Mientras trabajaba como leñador, o woodhawk, como se le conocía, Johnson y su compañero eran atacados con frecuencia. El trabajo de woodhawk era peligroso, y al acampar en el corazón de la tierra Sioux, muchos pensaban que firmaban su sentencia de muerte. En el verano de 1868, se reportó el asesinato de 7 leñadores en la zona. Por supuesto, su ubicación hacía que fueran atacados con frecuencia, pero por suerte, Johnson y su compañero siempre lograban salir con vida.
Ese mismo año, mientras trabajaban en la desembocadura del río Musselshell, Johnson y otros leñadores fueron emboscados por 6 hombres pertenecientes a la tribu Sioux. Se desató un tiroteo, resultando heridos hombres de ambos bandos, y uno de los hombres de la tribu Sioux murió. Poco después de esto, la pelea se convirtió en un punto muerto. A pesar de esto, Johnson salió al terreno abierto y fingió darse un festín con un pequeño trozo de hígado que sacó de su cuchillo. Los 5 Sioux sobrevivientes y sus compañeros todos pensaron que era real. Fue aquí donde lo llamaron Come Hígados Johnson. Además de cortar leña para los barcos de vapor, Johnson también cazaba y atrapaba animales dentro del territorio Sioux. No lo recibieron bien, no solo le robaban sus trampas y pieles, sino que en una ocasión incluso irrumpieron en su cabaña, esperando a que regresara para emboscarlo. Por eso Johnson tuvo que poner trampas. Esto incluía carne envenenada y un pequeño túnel debajo de su cabaña en caso de que lo atacaran. Cuando Johnson se dio cuenta de que algo andaba mal, se metió en su túnel y les disparaba a los nativos americanos desde debajo del piso. Johnson prosperó en este estilo de vida de hombre de montaña y continuó así hasta bien entrados sus 40 años. Participó en todas las grandes peleas e incluso se convirtió en explorador para el General Miles. Sin embargo, para entonces, sus días de contrabando de licor habían terminado. Él conocía los peligros de vender whisky, y su vejez significaba que los riesgos eran simplemente demasiado grandes. Durante años ganó mucho dinero en este negocio, especialmente porque tenía el valor de viajar por el territorio Whoopap, que era considerado una de las zonas más peligrosas y hostiles para que un hombre blanco visitara. Optando por un trabajo más seguro, durante un tiempo fue guía de excursiones a las montañas del sur de Montana. También siguió con sus hábitos habituales, de cazar y atrapar animales, aunque sí intentó un negocio, ya que por un tiempo estableció una línea de diligencias. Durante la década de 1880, se convirtió en alguacil en Colson, un pueblo en Marshall, en Red Lodge, Montana. Sin embargo, el trabajo no le interesaba, así que se unió a un espectáculo del viejo oeste. Pero esta carrera no duró mucho. Se ha dicho que Johnson odiaba a Bill Goldie. Además, no estaba satisfecho con su salario, así que Johnson renunció y regresó a Colson. Cansado de la compañía y buscando tranquilidad, se construyó una cabaña en el bosque para vivir solo el resto de sus días. Sin embargo, pronto se convertiría en el alguacil del pueblo, un puesto en el que permaneció hasta su jubilación en 1894. Vivió en el pueblo algunos años más hasta que fue internado en un hospital para veteranos en Santa Mónica, California, en diciembre de 1899. Murió solo un mes después, el 21 de enero de 1900. John Johnson fue enterrado en un cementerio para veteranos en Los Ángeles. Sin embargo, después de las negociaciones y la campaña liderada por un grupo de jóvenes estudiantes, en junio de 1974, los restos de John Johnson fueron trasladados a Old Trail Town, en Cody, Wyoming. El pueblo está a solo 65 millas de su antigua cabaña en Red Lodge, y era uno de sus lugares favoritos. En 1972, se estrenó una película basada en el libro de Roberto Bunker, Troll Killer, la saga de Come-Hígados Johnson. La película se llamó Jeremiah Johnson y fue protagonizada por Roberto Redford. Tanto el libro como la película están basados libremente en su vida y difieren de la historia real. Gracias a todos por ver este video sobre John Johnson, o Come-Hígados Johnson. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, déjenme un like aquí abajo, y si tienen alguna sugerencia, por favor mándenme un correo o dejen un comentario. De cualquier manera, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.